Bienvenidas familias para la charla comunitaria con nuestra superintendente. Empezamos brevemente. Gracias por vuestra paciencia.
Mm. En nuestra página web, y los estudiantes también pueden tener acceso a esta información a través de las tabletas Chromebook. Esto es anónimo. Yo quiero estresando esto porque muchas veces me preguntan esa pregunta cuando estoy en los edificios de nuestra escuela. El bienestar de nuestro personal, esto es importante, muchas horas que han puesto día tras día y queremos asegurarnos que ya están bien, que puedan hacer su mejor esfuerzo y la mejor educación posible para nuestros estudiantes. Es maravilloso cuando usted va a un edificio, las horas que el personal pone. Y estoy tan, cuando usted extienda una gracia a nuestros profesores, a nuestro equipo dedicados para que los estudiantes son exitosos. Claro, la prioridad es siempre el desempeño académico. Queremos continuar enfocándonos, removiendo barreras para que todos nuestros estudiantes puedan ser exitosos, proveyendo educación equitativa y también un plan estratégico. También unas instrucciones prácticas para asegurarnos que nuestros estudiantes sean servidos con una educación de buena calidad. Por los últimos años hemos hablado de toda nuestra recobración del aprendizaje, pero también es importante que cambiemos de este pensar y nos enfoquemos en lo práctico, que fue el éxito de nuestros proyectos a largo plazo. Como ustedes saben, me han ido a escuchar muchas veces, especialmente como educador especial y mirando a la data, también es una de mis prioridades. Me he reunido con el equipo de, eh, de liderazgo también y también el PTAC o CIAC, también asegurarnos que tenemos la voz al apoyar a nuestros estudiantes. Como ustedes saben, CIAC también provee oportunidad para familiares y otros miembros de nuestra comunidad para tener una voz al envolverse. Su alcance al CIAC, un miembro de la familia tiene una discapacidad, por ejemplo, tienes preguntas. También tenemos el Centro de Recursos para los Padres disponible también en línea para que tengamos ventaja de este recurso. Otro, algo más que quiero compartir, la Oficina de Educación Especializada va a estar anfitrión unos eventos de familia en el Centro de Recursos para la Familia en octubre. Si no, vaya a la página web o nos manda un correíto y pregunta en la página también para darle los detalles al respecto. El Centro de Recursos para los Padres, preguntas. ¿Qué es este Centro de Recursos para los Padres? Permite a las familias que sean abogados para la familia. También establece un consorcio cooperativo entre los maestros y las familias. Recursos disponibles que también nos tenemos. Alcance este centro de recursos para los padres. Tome ventaja de esto también. Los estudiantes con discapacidades se gradúan con un diploma y un plan bien claro para el futuro, como es nuestra meta. Estamos como consorcios, como el PITAC, en la TITAC, perdón, el Centro de Asistencia Técnico de Entrenamiento con la Universidad George Mason. Va a proveer el desarrollo profesional a nuestro personal para apoyar a los estudiantes en esta jornada. También queremos alcanzar las necesidades de nuestros estudiantes socioemocionales. Ha sido un enfoque por nuestros últimos 2 años, asegurando que mantenemos recursos a nuestros estudiantes en esa necesidad. También
el equipo de apoyo, nuestras enfermeras, nuestros consejeros y también el centro de bienestar para nuestros estudiantes de 12 a 19 años que proveen salud mental para nuestros estudiantes en servicio. Vamos a responder a preguntas de nuestros participantes que han sido sometidos en línea. Gracias a aquellos que han sometido estas líneas en línea. Gracias por someter de antemano en una variedad de tópicos esta noche. Y esta noche nuestra subdirectora de comunicaciones, Gladys Ordon, ha estado practicando. Nos va a citar en facilidad, Miss Bordón. Esas preguntas del equipo de liderazgo está detrás de mí. La primera parte de esta comunicación con nuestro. Después, la próxima parte va a ser preguntas en vivo. Lo que estamos aquí en audiencia también y lo que estamos en Zoom y en Facebook. Nuestros miembros ejecutivos en gabinete que están con nosotros esta noche se van a presentar a sí mismos y las preguntas que le damos. Antes de comenzar, quiero responder algunas preguntas que me enviaron a mí esta noche. Una de las preguntas que recibimos tiene que ver con el sitio web ACPS y mantenerlo actualizado, la información clara, accesible y corriente. Una de los canales comunicativos, estamos dedicados a un proceso que es continuo, trabajando con nuestros editores y el departamento todo el tiempo para proveer la asistencia técnica y también poner información nueva y relevante. Estamos entrenando en grupo e individualmente en sesiones para todos nuestros editores de web este año. La comunicación semanal que sea ofrecida de una manera adecuada. ACPS también está en contenido AAA. Eso hace en nuestro sitio web más específico y más útil para toda nuestra audiencia. En adición, botones de navegación. También podemos información pertinente a las familias y continuamos monitoreando esto. Déjenos saber estos detalles, es importante, pero también tenemos mejoras en el futuro, las cuales incluyen navegación mejorada, consistencia en nuestro sitio web y también integrando en nuestro web toda la información de nuestra carta informativa. Este sitio web también fue traductor para que nuestros usuarios puedan navegar en el idioma preferido. Eso mejora la experiencia para toda nuestra audiencia. Otra pregunta que recibí respecto a en la escuela superior, los baños. Están cerrados por una variedad de razones, pero hay disponibles todo el tiempo. Me preguntan mucho esto. Tal vez no sea la proximidad de vuestro estudiante en términos del aula, pero siempre están disponibles para nuestros estudiantes. También preguntas respecto al personal y contratando. No voy a hablar con lo particular para los estudiantes y personal, pero estamos trabajando con diferentes departamentos para asegurarnos que tengamos comunicaciones internas y externas. ACPS contrata profesores que demuestran elegibilidad, lo que llama VDOE, con licencia. También trabajamos como equipo para que nuestros profesores sustitutos sea un recurso bueno, expandiendo el reclutamiento para mejorar el proceso. También apoyamos nuestros sustitutos a largo plazo para el proceso de elegibilidad en términos de enforcement. También enfocándonos en las diferentes carreras, trabajando con universidades y otras organizaciones para atraer, por ejemplo, personal retirado militar a nuestras escuelas, para a nuestras poblaciones grandes de estudiantes latinex, para diversidad. Tenemos pocos recursos en los maestros y también tenemos dificultades en la transportación con nuestros buses. Seamos pacientes mientras completando estas necesidades de nuevos choferes y demás. A veces estamos los choferes dando doble vuelta para asegurarnos que todos nuestros estudiantes lleguen a la escuela. Apreciamos vuestra paciencia en este esfuerzo. ACPS también está trabajando con un consultante exterior para posiciones anuales para que seamos competitivos en el mercado. ACPS ha sido
exitosa estableciendo comparativamente con divisiones en otras. Por ejemplo, profesores con maestrías o maestrías más 30 y con profesores con bachilleratos. Nuestra política de contratar empleados, trabajando con recursos humanos para asegurarnos que los protocolos son de acuerdo a recursos humanos. Estamos buscando un proceso equitativo. Nuestro equipo de reclutamiento trabajando a través de los fines de semana para asegurarnos que tengamos personal para el primer día de la escuela. En las vacantes y los detalles de reclutamiento, en algunos de nuestros miembros que están aquí en pantalla le van a dar más detalles. Continuamos este jueves en la noche, un par de días más, van a darle más datos respecto a nuestra junta educativa. La pregunta que me preguntan siempre, ¿cuándo tú reclutas? Todo el año hacemos reclutamiento. Si conoces a alguien en una posición, promovemos que vayan a nuestro website. Fue una introducción larga para mí, pero quiero asegurarme que tenga la oportunidad de bregar con las preguntas que fueran directamente a mí como superintendente. Y ahora vamos a pensar respondiendo a las preguntas de el gabinete más mejor del mundo, ejecutivamente hablando. Miss Bordón va a continuar. Miss Bordón va a continuar con este esfuerzo. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Gladys Bordón. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora Kay Wyatt. Voy a comenzar con las preguntas que fueron revisadas de antemano. Gracias a todos aquellos que sometieron las preguntas de antemano. Leo la pregunta y voy a asignar a un miembro de nuestro gabinete ejecutivo. Y como la doctora Kay Wyatt mencionó, tenemos una porción de programa para preguntas a través de Zoom o Facebook de nuestra audiencia en línea y nuestra audiencia esta noche. Voy a comenzar con la primera pregunta. Dr. Hart. Medidas significativas para mitigar los retos de la seguridad en la Escuela Intermedia George Washington y también ACHS. Los estudiantes están amedrentados por usar los baños. Gracias por esta pregunta, Gladys. Y para formalizar, mi nombre es doctora Alicia Hart. Soy la presidente de operaciones en jefe para CPS. Voy a reunir de todas maneras la seguridad a nivel de división, incluyendo los vestíbulos más adecuados, donde tenemos la separación, los visitadores que entran a las facilidades, pero no tienen acceso a las pasillas de nuestra escuela. También tenemos el programa Raptor, donde todos los estudiantes usan ese sistema para entrar a los servicios, se registran y demás. Específicamente respecto a nuestra secundaria, tenemos otras medidas implementadas. También tenemos un programa para evitar las almas, un piloto programa en la escuela George Washington y también la Hammond y también ACHS Kingston, ACH Manhattan y ACH GCS Campus. Los tres campus también tenemos de seguridad en todas nuestras lugares de seguridad para bregar con la administración. También tenemos de la policía, de Alexandria, oficiales de recursos que nos apoya en nuestras locaciones secundarias. También trabajamos con el doctor Jackson o la doctora Jackson con su equipo, enfocándonos en apoyo SEL, también en términos de seguridad, pero socioemocional, SEL. Muchas gracias. Este mensaje es el doctor o doctora Fini, el tamaño de la escuela CHS me preocupa. ¿Cuál es el razonamiento para rediseñar Bin Howard en un campus que no sea una escuela superior aparte? Gracias por esto. Mi nombre es doctora Fini. Soy la oficial académica en jefe para ACPS. Esta escuela superior es más grande, tiene más de 4.500 estudiantes en nuestra escuela superior. En cuenta tenemos una población diversa, unas recomendaciones de nuestra coalización
de guía es que aprendamos que tenemos unas comunidades pequeñas. Mini Howard no va a ser solamente un campus STEM. Mini Howard y King Street van a ser del 9 al 12, ambos campuses, y van a ser consistir de 5 diferentes academias. Las academias incluyen ciencia, tecnológica, ingeniería y matemáticas, STEM, también las artes visuales, las artes aplicadas, negocio y gobierno, educación y también servicios humanos y también educación y gobierno. Los estudios globales son exploratorios para estudiantes de SIDA en explorar las diferentes rutas de concentración. Las académicas también van a ser divididas entre rutas o jornadas individualmente diferentes a los campos, pero las academias van a estar localizadas en cada campus. 3 cosas que debe llevar a casa. Mini Howard y King Street. Ambos van a ser 9 al 12, ambas. Las academias van a estar en ambos campuses y también el programa de estudios que va a ser en el futuro va a dar los detalles de los diferentes pasos a los estudiantes. Finalmente, octubre 16, de una reunión comunitaria en esta escuela ACHS donde va a ver más respecto a los proyectos de escuela superior secundaria. Espero que tú unas con nosotros en octubre 16. Gracias. Miss Belmont. Oportunidad para los profesores que quieran ganar licencia sin tener que registrarse en programas posgraduados. Gracias por esta. Mi nombre, soy la directora ejecutiva para Recursos Humanos, Kamika Bowman. Los programas que tenemos disponibles o las rutas para aquellos que no quieran hacer programa posgraduado. Tenemos consorcios con TFA. Perdón, la educación global en concepto, un programa diseñado específicamente para estos candidatos que no quieran ir por la manera tradicional para alcanzar sus maestrías. Gracias. Mr. Turner, ¿cómo los profesores van a ser pagados para que compitan con los distritos? Y un plan de división para restaurar los salarios, para que ACPS ajuste su presupuesto para continuar reflejando la necesidad de más maestros en nuestra escuela. Gracias por la pregunta. Yo soy el jefe de finanzas y unas cuantas maneras que voy a ver con esto. La doctora Keyway habló anteriormente respecto a esto. En ACPS continuamos en mantenernos en control comparado con los demás distritos. Cada año hacemos un estudio interno, donde proveemos a la escuela, a la Junta Educativa. En noviembre, en términos de la oportunidad, cómo estamos en rango, en oportunidades de trabajo, comparando con las jurisdicciones adyacentes. Tenemos programa, tenemos bachillerato, maestría y bachillerato más 30. El maestría más 30 está en los últimos, en los dos, en los topes 2. Y el programa de bachillerato el tope 4 de las jurisdicciones que nos relacionan. En términos de más profesores, ACPS, personal. Los presupuestos están por encima de los estándares de aprendizaje de Virginia. Podemos continuar trabajando con recursos humanos para establecer estos presupuestos cada año. Gracias. Doctor Hyde, ¿qué precauciones son impresiones para que la persona nos entregue nuestras facilidades? Gracias. Anteriormente respondí a esto, pero para reiterar, tenemos los vestíbulos en todas las escuelas. También tenemos el sistema Raptor para administrar la personal. Todos ellos tienen que ser para ser identificados antes que puedan entrar a nuestras facilidades. Mayormente escuelas secundarias también tenemos estos recursos de seguridad de APD y también si se ocurre de una entrada secundaria, nuestro personal visualmente tienen su identificación para que sea identificado fácilmente todo nuestro personal para que un oficial y nuestro personal
No siempre compartimos toda nuestra medida de seguridad. Queremos asegurarnos que mantengamos una postura adecuada. Son los elementos generales que tenemos implementados en nuestras divisiones. Gracias. Muy bien. Doctora Fini, evidencia, programas de alfabetismo, de kindergarten hasta 5, porque no hay ese tipo de programa para las matemáticas basado en evidencia. Gracias por la pregunta. Sí, la ley de alfabetismo de Virginia pasada en el 2022, expandida en el 2023, currículos basados en evidencia para alfabetismo, el SOL para matemática en agosto 31 del 23 fue aprobado para apoyar estos nuevos SOLs. El BDOE ha provisto guías de instrucciones y recursos para promover la alta calidad de instrucción. Es importante que sepamos que ACPS en currículo incorpora la instrucción en práctica, por ejemplo, como los procesos matemáticos de las matemáticas, basado en lo cognitivo, basado en sistema de esquema, para también el Dreambox y los guías de matemática para mejorar la experiencia matemática. Usamos también alfabetismo en términos de diferentes recursos en la escuela de matemática para apoyar a nuestros maestros. Gracias. Miss Bowman, ¿por qué no tenemos todavía un calendario académico para MAP? Aprende mucha información de nuestros padres que es difícil de seguir. Mi nombre es René Pasco. Pregunta Miss Bowman porque ya ha estado activo apoyando el efecto del calendario. La Oficina de Comunicación y el Departamento de Recursos Humanos estamos trabajando en colaboración para el diseño de un nuevo concepto de calendario que sea más fácil para que las familias puedan leer. Para cuando esté preparado, vamos a publicarlo en el sitio web a través de los PTAs y obviamente por ejemplo, usted va a estar, visualmente va a ser más un solo color que representa cada día que los estudiantes no están en sesión, estandarizado, con una clave que explica el detalle para la razón por la cual la escuela no está en sesión. Estamos anticipando más tarde este mes. Gracias. Gracias. Esta pregunta es para Miss Burgess. ¿Cuál es su plan para una imagen de ACPS y ACHS, especialmente que podamos ser mejorada y celebrada? Gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta noche. Mi nombre es Julia Burgos, la directora de Relaciones Comunitarias y de Escuela. Muchos preguntan en este área si usted sigue las diferentes cartas informativas toda la semana, sesiones particulares en esas cartas informativas que realizan el personal, los estudiantes. Reconocemos por el buen esfuerzo de estos equipos y lo que llevan a cabo. Algo que también cada mes trabajamos con Alexandria Times, un perfil de la escuela que muestra las diferentes áreas nuevas de nuestra escuela o escuela en particular. También aquí de Junta Educativa tenemos el perfil donde nuestras escuelas hablan respecto al trabajo que están haciendo, ven a nuestros estudiantes y celebramos lo que está en esa escuela en particular. En adición a esto, nuestro equipo ha estado enfocado a asegurarnos que tenemos historias positivas, una visión positiva con la prensa local, también cobertura nacional. Algo que no anticipamos, pero también tenemos un resumen en línea cada trimestre que muestra nuestras relaciones con la prensa y la centro de información y otras. Trabajamos con otras divisiones para que compartamos con algunos de ellos programas de salud y nutrición, el programa SAL. Mr. Cocones el año pasado en matemáticos, que mucha gente vio este reporte. Y en nuestra Academia de Salud del Gobernador hicimos un programa
trabajando con George Washington y Recursos Humanos para un programa de educación especial. Hay muchas cosas que estamos haciendo, asegurarnos que ACPS está allí de una manera positiva y que las personas entienden. Tenemos una división maravillosa. Que vengan aquí, vivamos aquí en Alexandria y vengan a nuestras escuelas. Lo dejo aquí, pues se nos acaba el tiempo. Lo cuando puedo continuar en todas las cosas que estamos haciendo. Gracias. Dr. Hyde, ¿por qué sistemas de bus para que los estudiantes que estén con otros chicos que tal vez usen con otros chicos? Lo- yo entiendo el proceso. Gracias. Gracias por esto. Nuestras rutas son desarrolladas para promover eficiencia. No son basados en los grupos de edad o categorías. Lo que hacemos es asegurarnos que nuestros chicos jóvenes, por lo general, kindergarten y primer grado, traten al frente del bus. Los estudiantes más mayorcitos, en general, se van para la parte de atrás del bus. Algo más que también hacemos con nuestros directores, asegurarnos que comportamientos positivos son reforzados durante el estudiante, no solamente en la escuela, pero también en el bus, que tengamos el lenguaje apropiado. Eso se. Gracias, doctora Hart. Tengo otro más que viene para usted, doctora Hart. ¿Qué estamos haciendo para ver con las pandillas en nuestras escuelas? Quiero asegurarme, respondiendo a esto, que no estamos solamente enfocados en raza afiliada con afiliados. Cualquier reporte de un estudiante afiliado de la policía que nos preocupa, nos trabajamos con el departamento de policía para bregar con estas diferentes preocupaciones, irrelevantemente de grupos étnicos. Doctora Fini, lo último respecto al programa AA de programa de estudiante. Yo soy estudiante IAAS, que somos diferenciados en instrucción. Desde que implementamos el plan local en el 2012, GIA, el programa de aptitud de educación integral, educación general, GIA, por los profesores de educación general. No sé si tengan un entendimiento. Estamos hablando TAG o estudios avanzados. El plan 2023, servicios GIA, van a ser provistos por educadores generales, educación general. Sin embargo, diferenciación ocurre, enriquecimiento, lectura más avanzada, matemáticas más avanzadas, preguntas más sofisticadas y diferentes recursos para estudiantes dotados. Nuestras escuelas primarias están moviendo a un modelo de desarrollar talento, AAST, los profesores que antes eran profesores TAG o coprofesores de kindergarten a tercero, usando recursos dotados de programa de estudios y con nuestros estándares. Muy bien. Otra para usted, doctora Fini. Estamos haciendo para los estudiantes con discapacidades para que se gradúen de la escuela superior. Gracias. Claro, estudiantes con discapacidades empiezan a los 14 años. Estudiantes con discapacidades se requieren que tengan un plan de transición. Ese plan de transición les ayuda la transición de escuela para lo postsecundario, colegio, carrera, trabajo o en educación como adulto. En adición a este plan de transición, también adaptación o acomodaciones para crédito, alternativa a estudiantes con discapacidades para que verifiquen sus créditos para graduación en línea con esta transición. Este plan también un especialista en transición. Esta persona trabaja con el estudiante en la escuela primaria. La escuela primaria ayuda al estudiante con discapacidades, exploran las áreas de interés. En escuela intermedia, hablamos de carrera en la universidad, por ejemplo, con el superior secundario empezamos a trabajar directamente con nuestros estudiantes con la superior para la transición en plan, lo que quieren hacer después que se gradúen de la escuela superior. Gracias. Doctora Hart.
plan de división para aumentar las facilidades a través de ACPS saludables y de una manera sostenible, especialmente con nuestros edificios más viejitos. Gracias, Gladys. Utilizamos una diferente manera para hacer nuestros edificios en términos de las condiciones, primeramente el índice de FCI, que es la condición de la facilidad. Este análisis nos deja saber, valorando la condición de esos edificios, si tenemos que invertir en renovaciones o reemplazarlo. Estos índices FCI y diferentes metodologías, podemos trabajar en nuestro programa CIP para empezar a hablar con el presupuesto, para las inversiones capitales, para mantener nuestro edificio, el molde de nuestras habilidades. Con esto dicho, quiero notar que hemos invertido millones de dólares en los últimos 4 años en la escuela George Washington y FC Hammond, particularmente con la aire acondicionado y calefacción, pisos, pintura, etcétera. También tenemos más trabajo para completar esas 2 escuelas y también los edificios más viejitos, pero nuestro programa de inversión, un plan completo está en línea y están los detalles de este plan de inversión de capital para nuestros proyectos del futuro. Ms. Bowman. Maestros que no tenemos todavía emplazados, posiciones abiertas y también profesores con o sin licencia y también estudiantes de comisión. Esto es importante. 48 de esos sitios vacíos de maestros. 10 de esos son para educación especial. Los servicios que supone que se van a hacer nuestro esfuerzo. Consejería, promoviendo esfuerzo todos los días. Tengamos sustituto a largo plazo en esos lugares y trabajamos también con personas en contrato, con agencias, para asegurarnos que tengamos personas cualificadas en esos lugares con más apoyos. Gracias. Seguimiento. Estrategia y visiones para contratar personas para personas con licencia. 5 años a partir de hoy. Esta persona con licencia. No puedo predecir los próximos 5 años. No puedo hacer esto. Sin embargo, hoy estamos usando maneras innovadas para que nos retemos nosotros mismos un cambio de profesión. El campo de la educación, muchas personas se nos ha ido a otros campos buscando nuevas pasiones y oportunidades. Hemos identificado esto. Reconocemos también lo que en el pasado. Estamos trabajando con otras agencias para continuar nuestro esfuerzo, que tengamos buenos y calificados profesores frente a nuestros estudiantes. No puedo predecir los próximos 5 años al futuro. Nuestra esperanza es que estemos en la mejor posición que estamos actualmente. Nuestra esperanza es que va a estar mejor el futuro. Gracias. Voy a cambiarlo un poquito ahora a preguntas que recibimos a través de Zoom. Pregunta de nuestra audiencia. Si tiene una pregunta, déjenos saber. Tenemos personal, levanta tu mano, Krishna. Tanika, tira un micrófono también. Esas 2 personas están disponibles para personas en la audiencia. Mi hija va a Hammond. Tengo un par de preguntas. Voy a hacerlo rápido. Una de las preguntas es, ¿cómo usted ve el programa de vaping, los seguidores electrónicos? Mi hija me dice, discute conmigo. No están fumando cigarrillos, pero también estamos viendo estos seguidores electrónicos. ¿Cómo ustedes verán con esta situación en las escuelas? Yo me disculpo, no hay parte de la pregunta. Quiero asegurarme que estemos, quiero confirmar que estamos hablando de cigarrillos electrónicos en la escuela. Las drogas no se permiten. También los cigarrillos electrónicos son prohibidos en nuestra escuela. Estamos trabajando con nuestra administración. Detectores para estos cigarrillos electrónicos, para el vapor en los baños. Los detectores son activados. Nuestros mediante reciben alerta
para decirle que hay está usando indebidamente los baños en cualquier área de nuestro edificio donde es instalado. Ellos verán con eso en particularmente en ese momento. Mi esperanza de las próximas 2 semanas vamos a estar en línea coordinando con nuestros administradores para poder eliminar el uso de estos aparatos electrónicos para cigarrillos. También añado, soy la doctora García Jackson, servicios y equidad. Mi trabajo en el departamento es apoyar a nuestros estudiantes con aprendiendo respecto a drogas, sustancias. Tenemos consejeros de uso a diferentes niveles para prevenir, hacer conciencia de estas sustancias indebidas para nuestros estudiantes. Eso también es algo prevenir en esfuerzo e intervención. Cuando los estudiantes encontramos que tenemos estas sustancias, tenemos un seminario que le pedimos a los estudiantes y a las familias. Los invitamos para que participen de este seminario para que sean educados y entrenados respecto a los peligros de usar estas sustancias. Muchas gracias por compartir, señora. Muy bien. Otra pregunta a la audiencia. Mi nombre es Jennifer Renning. Soy profesor sustituto. Mi pregunta es, después de escucharlo a ustedes, en términos personal, para personales. También soy la madre de un estudiante con pérdida auditiva. No tenemos un audiólogo o audióloga. Tengo una persona solamente para el distrito completo en Alexandria. Esa persona se fue y no tenemos el anuncio para un nuevo audiólogo a nivel de distrito. El equipo DM que la usa en la escuela internacional, mi estudiante dice, es un sistema específico respecto a esta posición del uso del equipo que los profesores para estudiantes con sordera que se lleven y que ustedes puedan bregar con la necesidad de un audiólogo o audióloga para nuestra escuela. Gracias por esto. Definitivamente voy a mirar esto. Voy a trabajar con este equipo. Gracias por compartir. Gracias por la pregunta también. Trabajamos con servicios de contrato y estamos negociando con estas áreas difíciles de completar. Gracias por mi Belmo que ha estado con nosotros 2 semanas, que le ha metido dientes a actividades para continuar estos esfuerzos alrededor de estas dificultades, áreas de llenar dificultades. Gracias. Continuamos ahora. Pregunta en Zoom. Doctora Jackson, ¿qué planes tenemos para bregar con los asuntos respecto a la seguridad, el acoso y la mejora de los estudiantes? Gracias por esa pregunta, Gladys. Y una de las cosas en toda nuestra escuela, enseñar el aprendizaje socioemocional. En particular, trabajamos con nuestros estudiantes nuevamente para prevenir con ese aprendizaje socioemocional. Los estudiantes reconozcan, aprecien las diferencias que cada estudiante trae a nuestra escuela, a nuestra aula, en prácticas restauratorias, círculos comunitarios, nos conozcamos como estudiantes y también es algo que sí es un problema, pero también es celebrado en vez de ser problema. Aprendizaje socioemocional, este programa actualmente, estimamos estudiantes, cómo nos recibimos con los otros, cómo los estudiantes brindan con sentimientos, emociones fuertes y también un personal, consejería, enfermería, psicólogos, trabajadores sociales en nuestras escuelas para apoyar a los estudiantes que necesiten un poquito más apoyos intensos para que se ejerciten con otros estudiantes. Seguridad número 1. Y también sea nuestro estudiante cómo apreciar y respetar y honrar las diferentes culturas que están en nuestra escuela. Gracias por esta pregunta. De la audiencia. Hola, mi nombre es Jasmine. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes planean mejorar o ver la relación entre la administración y nuestros chicos y los estudiantes y los miembros de la familia? Yo he tenido dificultades el año pasado a través de escuela primaria
ponernos en contacto con la administración, superintendente o otras personas respecto a transferencias o cambios y no respuesta. Preguntas respecto a la comunicación. ¿Cómo agregamos acceso a administración? Cuando tiene pregunta. ¿Eso es correcto? Sí. Gracias por la pregunta. En mi rol como directora ejecutiva de liderazgo y ahora con René Pascal sirviendo este rol, trabajamos bien cercamente con principales, subdirectores y demás. Mañana tenemos una reunión con nuestros directores donde yo voy a reiterar a nuestros directores la importancia de comunicar con los padres, asegurarnos que estamos siguiendo el correo electrónico, que estén el cafecito con los directores, las reuniones PTA y abiertos para colaborar y recibir información de nosotros para. Nos disculpamos si la experiencia ha sido negativa, pero vamos a trabajar con nuestros líderes en nuestra escuela. Nuestra intención es que la colaboración continúe mejorando. Gracias. Tanika. Profesora IA, mi pregunta es, hemos hablado del programa la Escuela Internacional. Todas esas noticias y también lo que usted sabe respecto parte de la solución. Estoy dispuesto a servir como voluntario para la Academia Internacional. Bueno, esta semana completamos una entrevista en IA, en Hammond, y también vamos a enfocarnos, hemos hecho un par de cositas con IA. Queremos hacer una experiencia escuela intermedia, pero un enfoque para nosotros, y eso va a ser una buena historia. Hemos tenido unas cuantas personas participar en esta experiencia. Oímos, escuchamos y nos vamos a enfocar en el programa IA en la Academia Internacional. Te vamos a buscar para volver a trabajar. Gracias, voluntario. Tanika, preguntas respecto al reporte en la escuela intermedia. Intramural, donde ellos compiten con otras escuelas, los deportes, actividades extracurriculares que mantengan a los chicos motivados en esta escuela intermedia. Pienso que no tiene mucho que hacer excepto las calificaciones. Que respecto a tener deporte para que compitan con otras escuelas, para que estén más activos en este tipo de actividad. Gracias por la pregunta. Una pregunta bien a tiempo. 2 semanas atrás hicimos una presentación para la Junta Educativa, Programa Atlético Escuela Intermedia, una propuesta para mejorar actividades atléticas de escuela intermedia, oportunidad para compartir con otras divisiones escuelas como Arlington o Fairfax y expandir no solamente los estudiantes que compitan en otras divisiones, pero también expandiendo las oportunidades para nuestros estudiantes. Nuestra esperanza es que esa propuesta vaya a continuar y sea fructífera. Gracias. Una presentación en Atlético. Como doctora nos dijo anteriormente, una presentación a la Junta respecto al programa de atletismo de escuela intermedia. La semana pasada, tal vez 2 semanas atrás, fue añadida como una prioridad de presupuesto de la Junta Educativa. El proceso de finanzas, vamos a mirar la manera de que financiemos este programa, les vamos a saber a todos si estamos mejorando en términos de los recursos. Tenemos que bajar algunos otros compromisos para poder subir este programa. También tenemos que trabajar con nuestros compañeros en la ciudad, con las facilidades disponibles para los estudiantes de escuela intermedia para usar también. Es parte del proceso este año para determinar cómo conseguimos los dólares para estos esfuerzos. Gracias. Una más de Zoom. Mr. Page, tal vez. Métricas o puntos referentes usados para medir el éxito en las iniciativas y el desempeño de la división. Gracias por la pregunta.
métricas, puntos referentes para medir el éxito de nuestras iniciativas y el desempeño en general de nuestra división. Muy bien, definitivamente. Mi nombre, Dr. Green Page. Estoy a cargo de división de responsabilidad e investigación. En términos de cómo medimos esto, el nivel más alto tenemos KPI, indicadores de desempeño clave, que también, como vas al doctor, las diferentes áreas, las diferentes señas de salud, esos KPI también son reportados. En términos de estos puntos referentes a medio año, algunos puntos referentes individuales ocurren al final del año alineados con el plan estratégico en términos de eliminar las diferentes diferencias en nuestra académica y también data para nuestros estudiantes en términos del plan que tenemos. Algo importante respecto a medir cómo mejora la división a través de mejoras continuas, abrazando el tiempo, a medición del tiempo, asegurando que estamos haciendo ciclos de aprendizaje rápidos con lo que mejoramos. Está trabajando. ¿Cuáles son las medidas para asegurarnos qué estructuras son necesarias para hacer este aprendizaje? Diferentes ciclos que nuestra persona está envuelto para asegurarnos que continuemos mejorando estas expectativas. Gracias, Dr. Page. Facilidades y comunidades. ¿Qué estamos haciendo para notificar a los padres respecto a buses tarde? No tenemos información. Parent Square mayormente, promovemos a nuestras familias que se registren para Parent Square. Si no lo han hecho ya, es una información que traduce también nuestro mensaje a diferentes idiomas para nuestra población diversa. Compartimos esos mensajes, los buses que están tarde a través de Parent Square. Regístrense si es el caso. Usen Parent Square para que se enteren si los buses están tarde. Regístrense mamá y papá. ¿Qué organizaciones? Estamos en consorcio para mejorar, contratar más personal. ¿Cómo la comunidad puede ayudar? ¿Cómo la comunidad puede asistir con contratando personas y consorcios? Promuevo lo que tengan aquí con nosotros, que vayan a la junta este jueves. Vamos a proveer, vamos a actualizar nuestro personal, nuestra comunidad en consorcio con CPS y también que tengamos vacantes para nuestros maestros. Promuevan, si tú conoces a esa persona con nuestros estudiantes, apliquen. Estamos trabajando con mucho esfuerzo para asegurarnos que estamos haciendo nuestro reclutamiento y también efectivamente traer a nuestros maestros a bordo. Una persona buena y rápida y preparada para nuestros estudiantes. Ese apoyo con nuestra comunidad y también promover ACPS, donde tú buscas, encuentras personales con los cuales estés al frente de nuestros estudiantes que apliquen. Promovamos. Esas son las preguntas que tenemos para esta noche. Gracias a todos. Voy ahora a pasarle el batón a la doctora Kay White. Me quedo aquí con mi equipo. Voy a retirar una pregunta, regresar una pregunta. Como soy superintendente, tengo ese privilegio. Reclutamiento importante para mí. Firmemente sé el trabajo de Miss Bowman, qué difícil es. Lo que siempre digo, cómo nuestra comunidad puede ayudar. Somos todos reclutadores, padres, estudiantes, choferes de bus, consorcios comunitarios, la historia de Alexandria, los padres, consorcio. Una estrategia de reclutamiento. Promuevan, cuenten la historia de nuestro distrito, en la comunidad, un evento, como está ACPS, lo manden para nuestra página web,
Queremos conversar con ellos respecto a cómo ellos pueden servir uno de los roles que tenemos, que son actualmente para continuar moviendo dirección en la dirección correcta y nuestro requerimiento. Yo siempre, ellos se me ríen de mí porque yo los recluto a ti, donde quiera que estoy reclutando. Prepárate para que te reclute. Probablemente estaba en la de compras y hablamos de reclutamiento. Sí a SPS. Quiero cerrar. Estoy agradecida la oportunidad de que podemos oír la voz de nuestra comunidad. También, a mí el año pasado empecé a nivel intermedia, este año me voy a reunir a las escuelas elementales o primarias para oír esas voces jovencitas de nuestros estudiantes. En la escuela primaria e intermedia te da la experiencia verdadera como la escuela debe ser. Estoy excitada de la oportunidad de hablar con esos chicos. También voy a estar en la comunidad. Conversaciones en el momento, en el bus, diferentes localizaciones, comunidades, eventos para continuar oír la voz y cómo nosotros podemos hacer cambios para apoyar a nuestras estudiantes. Trabajo importante que hacemos para la equidad de todos nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad escolar. Gracias a los padres por el apoyo, a nuestros compañeros, gracias por nuestro personal, esas horas de trabajo largas en nuestra escuela. Quiero recordar a todos, plan estratégico, importante, oír la misión, el trabajo que hacemos en nuestro edificio, nuestras oficinas todos los días, el seguro, inspirando a los estudiantes para que sobrepongan barreras. Eso es todo lo que hacemos, apoyando esa misión y el trabajo que hacemos. Gracias por confiar vuestros estudiantes a nosotros en esa misión hacia el futuro. Quiero decir, como vuestra nueva superintendente, un poquito emotiva, porque la dedicación. Nos ve aquí sentado esta noche en esta mesa respondiendo preguntas, pero este equipo y el equipo de nuestras escuelas, horas largas, cada día, todo es centralizado en el estudiante. Estoy orgullosa e inspirada para servir en este grupo y conectar con ustedes en la comunidad. El trabajo que hacemos es importante, no es para el hoy, tenemos que ser sostenibles en este trabajo y por eso necesito vuestra voz y vuestro apoyo y vuestro compromiso para hacer este trabajo. Gracias por escuchar nuestras voces mientras continuamos buscando vuestras voces. Y yo sé que somos un equipo, una jornada. Y están todos cansados. Le compré camisas porque si no se olvide que somos un equipo, una jornada. Nuestro compromiso de este trabajo. Y algunas veces, sábado y domingos, porque ellos sepan que estén agradecida de que responden a mis llamadas los fines de semana cuando estamos haciendo lo mejor posible para el lunes. Yo no quiero responder esta, pero siempre responden a mis llamadas y siempre dedicados. Para mi equipo, mi familia, le doy las gracias. Con esto dicho, a cerrar esta noche, queremos saber cada uno de los estudiantes recibe una educación necesaria y la educación que ellos merecen. No quiero que piensen, pero también quiero que tengo que irme a hablar con la prensa. Estamos contigo todos los días. Gracias a todas las personas que están en líneas. 200 y pico de personas en línea. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por nuestro personal a la parte de atrás que podemos ver, pero sabemos que estamos trabajando, promoviendo la tecnología comunicativa para que estemos aquí. Gracias para nuestros intérpretes, padres y estudiantes. Nos vemos pronto. Que tengamos unas buenas noches. Un placer interpretar para ustedes. Buenas noches para todas nuestras familias hispanas.